la barrera que había entre el hombre y Él. Entonces nos dio el servicio, el trabajo, nos dio la indicación de que te pudiéramos decir así fehacientemente, como decía Jesús antes, de cierto os digo, de que quiere reconciliarse contigo, independientemente de los pecados que hayas podido cometer. Porque todos los pecados, cualquiera sean los pecados, Cristo los pagó con su propia vida en la cruz del Calvario y hace libre a todo aquel que quiera entregar su vida a Jesús. Y Jesús, cuando estuvo en la cruz, ¿no es cierto?, se entregó para ser molido por nuestros dolores, enfermedades y pecados, pero murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día y ahora está a la diestra de Dios como Señor de todo. Completó la obra que Dios quería hacer. Decirle a todo el mundo que Él es un Dios de amor, que pasa por alto la ignorancia con la cual nosotros hicimos todas nuestras cosas pecaminosas. Él dice, lo paso por alto, no lo quiero tomar en cuenta, porque ahora ya envié a mi Hijo para que fueran pagados todos los pecados del mundo en Él. Así que no hay nada que tengas que hacer. Solo dice aquí, dice, el que cree, ¿no es cierto? Entonces, si tú crees que Jesús, el Hijo de Dios, no estimó como cosa a que aferrarse el ser igual a Dios, y vino a la tierra como siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo, por amor a ti, por amor a mí, y se hizo obediente, pero no una obediencia cualquiera, sino una obediencia hasta la muerte, y no una muerte cualquiera, una muerte de cruz, que era la muerte más, pero más terrible que puede existir en un ser humano. Entonces, Él lo hizo por nosotros. Él se entregó. Él no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino se despojó a sí mismo, haciéndose siervo, hecho semejante a los hombres, en nuestra condición estuvo, ¿no es cierto? Y como hombre entregó su vida en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día y está a la diestra de Dios. ¿Qué está haciendo? ¿Qué crees tú que está haciendo Jesús? Te está convenciendo a ti y me está convenciendo a mí que Él es un Dios de amor y que Él quiere que veamos su amor por donde vayamos, por donde estemos, que entreguemos nuestra vida a Él, porque Él es un Dios de amor y nos va a tomar y nos va a arrullar eternamente en su reino, porque ya todo está pagado. ¿Qué te falta entonces? Solo una cosa: creer que Jesús es el Hijo de Dios, que vino al mundo a pagar por tus pecados en la cruz del Calvario, que resucitó al tercer día y que ahora está a la diestra de Dios como Señor de todo, procurando que tú creas a su sacrificio, a su obra de amor. Entonces te voy a leer el último versículo en Romanos capítulo 10, versículo 8 de Dios. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, amo y dueño del universo, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Resumen, Dios quiere que recibas la palabra de Dios, como decíamos en el versículo primero, el 5.24, Juan 5.24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El versículo que sigue, Juan capítulo 5.24, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios
y los que la oyeren vivirán. Esta es la palabra que tienes que oír, la que te estoy diciendo. Ahora dice, todas estas cosas, ¿no es cierto?, Dios las ha hecho para que nos reconciliemos con Él. ¿Para qué? Para que tengamos comunión con Dios, nos reconciliemos. ¿Por quién? Por la obra de Cristo en la cruz. Al que no conoció pecado, Jesús, porque era santo, fue santo sin pecado, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. O sea, que los pecados del mundo los cargó sobre Cristo. O sea, Cristo recibió todos los pecados del mundo en sí mismo. Por lo tanto, nos liberó a nosotros de pecado. Lo hizo pecado, lo hizo pagar por el pecado, para que nosotros fuéramos liberados del castigo del pecado. Por eso tienes que creer, ¿no es cierto? Y esto es lo que Dios quiere que tú confieses. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Muy hermosa la palabra. Y como te decía en el primer video, o antes, porque lo voy a juntar los videos, que estoy juntando versículos de aquí, de acá, de allá, para hacerte un collage, no sé, un rompecabezas, para que entiendas que Dios te ama tanto, que envió a su Hijo a morir por nosotros y por ti, que lo envió para pagar todos tus pecados. El pecado más horrible que has cometido, ese que te da vergüenza decirlo o pensar en él, lo pagó Cristo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, Dios ahora quiere que nos reconciliemos con Él y que la obra de Cristo no quede en vano en tu vida. Porque si queda en vano y tú no crees esta palabra, vas a vivir apartado de Dios. Y como dice, ¿no es cierto acá? El que creyere pasará de muerte a vida. ¿No es cierto? Bueno, lo estaba buscando, no lo encontré, pero eso dice, el que creyere ha pasado de muerte a vida. El que no creyere será condenado. Hay muchos videos, no muchos, pero hay varios videos en los cuales menciono. Porque la paga del pecado es muerte, más el regalo de Dios es vida eterna para todo aquel que cree. Entonces, esta es la palabra, que Dios mostró su amor para contigo y para conmigo, enviando a Jesús a pagar por nuestros pecados en la cruz del Calvario, el cual pagó por todos los pecados del mundo y resucitó al tercer día y está a la diestra de Dios y nos ha mandado la imposición, o nos ha pedido que seamos agentes de reconciliación, que es lo que leímos anteriormente. Ahora te bendigo, y si quieres hacer preguntas o agregar algo, yo hago estos videos en forma rápida porque tengo muchas cosas que hacer y después tengo que editarlo, etcétera, y se acaba el día, se viene la noche, o tengo que salir, por eso los hago cortitos, también para no aburrirte ni cansarte, pero sí te dejo correo electrónico para que me hagas preguntas o me quieras hacer alguna observación. El Señor te bendiga mucho y recuerda, Dios te ama y está pidiendo que te digamos que Él se quiere reconciliar contigo. Bendiciones.